A todos y todas. Y nada, pues parto agradeciendo por la invitación a participar de esta, de este encuentro, pero también dando mis disculpas por no poder estar ahí en persona, pero bueno, está medio complicado este mes para poder arrancarme allá. Pero quedo en deuda para un futuro encuentro ahí en vivo y en directo. Y obviamente agradecer a todos y todas quienes están allá. Bueno, lo que yo hice fue como una revisión bien general de la historia de esta costa y después de ello quiero plantear como un par de reflexiones al respecto que me parecen interesantes, ¿no? Partir ahí también de una nueva diapositiva, ¿no? ¿Sí? No, sí, sí se ven. ¿Sí? Se ve la Ya. diapo y tu carita chiquitita. Así que Ok, dale es que era para asegurarme que pasó bien, ok. El, nada, pues, contarles que nosotros hemos hecho muy pocas investigaciones en la costa y más bien todo nuestro trabajo ha estado centrado en el interior y en relación con el arte rupestre. Y eso tiene dos como implicancias, ¿no? La primera es que aún conocemos bastante poco, ¿no? De la historia prehispánica de esa costa, ¿no? Y por tanto lo que les voy a presentar es algo como súper general, ¿no? Y segundo, que obviamente al haber poco arte rupestre en la costa, tampoco va a estar centrada mucho en el arte rupestre. Pero bueno, es más bien, como les decía, un recorrido por lo que hay en la zona. Y aquí, bueno, les muestro nosotros hemos estado empezando a trabajar hace poco en la costa y básicamente los trabajos han sido en esta zona, ¿no? En el fondo las distintas quebradas que alimentan Tongoy. Y esperamos esta zona aquí en torno a Punta Catino, al norte de La Serena. Y bueno, esperamos durante este año poder tener un trabajo intenso en todo este sector, el sector de Fray Jorge, el sur de Tongoy, y por acá, la zona de cercano al Panul, Lagunilla, etcétera. Así que ahí vamos a poder tener un conjunto más de datos para contarles, ¿no? Y también, como les contábamos, el grueso de nuestro trabajo ha sido sobre el arte rupestre, ¿no? Básicamente petrolífero, últimamente pinturas, asociado a distintos momentos del tiempo, pero mientras en el interior son súper recurrentes, en la costa no son tan recurrentes, ¿no? Entonces, estamos enfrentando un giro en la lógica de la investigación para poder abordar estos otros contextos. Entonces, eh, como les decía, nosotros hemos estado trabajando básicamente en torno a Tongoy y hemos registrado una serie de sitios que son todos estos puntitos negros, que son básicamente estudios que fueron hechos orientados a reconocer cuáles son las ocupaciones humanas de estas quebradas, porque estas quebradas son rutas de movilidad hacia el interior, donde estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Y hemos trabajado acá en torno a la zona de Socos. No obstante ello, bueno, esto en total son fácil unos 50, 60 sitios arqueológicos de distintos momentos del tiempo, pero no obstante ello, lo cierto es que todos los lugares donde no hay puntos, no quiere decir que no hayan sitios arqueológicos. Lo que quieren decir es que como arqueólogos no hemos pasado por esos lugares a buscar sitios arqueológicos aún. Y de hecho, buena parte de todo este sector está repleto de sitios arqueológicos, que son fácilmente identificables, que esperamos empezar a registrar prontamente. Pero bueno, como les decía, una primera implicancia de todo esto, algo bien básico, ¿no? Y es que la costa de Tongoy y Guanaqueros está repleta de sitios arqueológicos de tiempo prehispánico, ¿no? Es decir, tiene un rico patrimonio cultural, y que por tanto no es una zona
menor ni en términos arqueológicos ni poco relevante, ¿no? Sino todo lo contrario, es extremadamente relevante y al final de todo vamos a ver parte de cuál es esa relevancia, ¿no? Y el grueso de los sitios que hay son cosas como las que ven aquí, ¿no? Muchos sitios que son conchales, con abundantes piedras tacitas, que es lo que más hay en la zona, y en muchas ocasiones relacionados con humedales. Entonces, parece darse ahí una articulación súper interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo significativo de esto, ¿no? Que este rico patrimonio arqueológico no es, podríamos llamar, una fotografía congelada en el tiempo, ¿no? Sino que tiene dos características. La primera es que el patrimonio arqueológico en la zona cubre sobre 10.000 años de historia. Por tanto, lo que muchas veces más reconocemos, y de hecho uno recorre Guanaquero y está repleto, son las piedras tacitas, es un patrimonio arqueológico que no habla de tiempos más o menos recientes, ¿no? Y por tanto hay cosas que son mucho más antiguas, ¿no? Pero por otro lado también, esa relación que uno empieza a ver entre los conchales, la línea de costa, los humedales, nos empieza a sugerir que muchas veces nosotros solemos abordar la comprensión del patrimonio arqueológico como algo segregado de lo natural, ¿no? Como si donde está el ser humano es cultural, donde no está el ser humano es natural, ¿no? Y por tanto los humedales son una cosa, los seres humanos son otra cosa y cada uno va por su lado, ¿no? Y en contraposición, lo que vamos a ver aquí es que no es posible pensar el patrimonio arqueológico sin pensar el patrimonio natural, van las dos completamente a la mano, ¿no? Y eso me parece que es súper interesante porque tiene una enseñanza súper profunda, ¿no? Y es que y es que en estos momentos de crisis socioambiental no nos podemos pensar como seres humanos sin pensar en cómo nos relacionamos y cómo nos articulamos con la naturaleza y con el territorio en el que habitamos, ¿no? Y, y en ese contexto, por lo tanto, creo que que vamos a retomar como un poquito al final, el patrimonio arqueológico me parece que más que ser huellas, ¿no? De una historia de uso de ese espacio, es más bien un recurso para pensar el futuro, ¿no? Para pensar el futuro y nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Porque el patrimonio arqueológico básicamente nos habla de eso a través del tiempo, ¿no? Pero el problema es que conocemos aún poco de esa relación, así que les voy a dar un par de matices como generales al respecto, ¿no? Y tal vez lo primero que hay que recordar es que el ambiente no ha sido similar a través del tiempo, ¿no? Sabemos que el ser humano entra al continente americano hace 12.000, 14.000 años atrás, ¿no? O sea, hace bastante tiempo. Y sabemos también que hacia el 10.000 perdón, el ser humano entra hacia el 12.000, 10.000 hace 12.000 años atrás. Y en esos momentos estábamos viendo una edad glacial, ¿no? Con temperaturas más bajas, que hacía que básicamente el paisaje fuera bastante distinto al día de hoy, ¿no? Pero, y esas condiciones hace 10.000 años, 10.000, 11.000, empiezan a cambiar un poco a un clima más cercano como el actual, ¿no? Pero no obstante, esos cambios son lentos. Y una de las cosas que nos enfrentamos, por tanto, es que, como les decía, el territorio que hoy día vemos no era el mismo. Y lo más claro que podemos ver en ese sentido para el espacio costero es que muchas zonas que hoy en día están cubiertas por el mar, hace 10.000 años no estaban cubiertas por el mar, ¿ok? Entonces, el mar está a un par de kilómetros más adentro de donde está hoy en día. Entonces, eso tiene una implicancia súper importante, ¿no? Y esa implicancia es que hay muchos sitios arqueológicos que hoy día están tapados por el agua. Sitios arqueológicos que son pertenecientes a las primeras poblaciones que habitaron estas zonas, ¿no? Sabemos que con el fin de la era glacial y un mundo más cercano al actual, hace 11.000, 10.000 años, aparecen en la zona las primeras ocupaciones que ocupan la costa, ¿no? Y que son conocidas como el complejo cultural Huentelauquén, que seguramente muchos y muchas lo conocen, y
cuyo elemento más distintivo son estos litos geométricos, ¿no? Estos grupos Huentelauquén básicamente era gente que habitaba todo el año la costa, recolectando algas, moluscos y cazando los lobos marinos, ¿no? Pero sin realizar navegación de aguas profundas, ¿no? Es gente muy relacionada, ¿no? Con el mar, pero de la cual desafortunadamente sabemos poco. ¿Por qué sabemos poco? Primero, porque muchos sitios están bajo el agua y por tanto no podemos acceder a ellos. Y segundo, porque se conocen pocos sitios en general de estos momentos en la cuarta región, ¿no? Para la zona de Tongoy y Guanaquirón no conocemos ninguno, pero sí sabemos que al interior del Parque Fray Jorge han aparecido de estos litos geométricos, ¿no? Que posiblemente estos litos se relacionan con actividades rituales de estos grupos, ¿no? Sabemos que, como les decía, estos litos geométricos han salido al interior del Parque Fray Jorge, pero también han salido en Guanaqueros, ¿no? Han salido de donde está el resort de Rosa Agustina, por la quebrada 1,5 kilómetros hacia el interior, aparecieron estos dos litos geométricos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que Guanaqueros Tongoy está ocupado al menos desde hace 10.000 años. O sea, partimos ya con una larga historia, ¿no? Y que ya hace 10.000, 11.000 años estas poblaciones estaban muy orientadas hacia el mar. Son en lo que arqueológicamente se conoce como una adaptación costera, directamente relacionada con la recolección y la caza marítima, ¿no? Pero algo súper interesante que hemos estado encontrando es que si bien estos grupos, estas tempranas ocupaciones, eh, están directamente relacionadas con el mar y viven todo el año en el mar, ya hacia el 11.000 antes de Cristo, el mar estaba siendo importante a nivel regional. ¿Por qué? Porque en Vicuña hemos excavado un sitio, que es esta pequeña cuevita, que muestra que en el 11.000 antes de Cristo habían conchas. Y por tanto, eso sugiere que ya hacia el 11.000 después de Cristo, la costa está jugando un rol importante, y su gente, en hacer circular recursos hacia el interior, o bien incluso en moverse estas personas hacia el interior, ¿no? ¿Y qué recursos están moviendo? Están moviendo básicamente restos de choro zapato, que tienen una particularidad. No sé si se fijan que acá tienen unas estrías. Pues bien, esas estrías significan que eran conchas de choro zapato que las movían para ocuparlos como cuchillos en el interior, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, la historia de la región de Coquimbo muestra que desde el 11.000 uno esté viviendo en la costa, estén viviendo en Vicuña o esté viviendo en Piscoelqui, la costa ya era un lugar gravitante, ¿no? Y por tanto, se da esta temprana interacción, es una interacción súper temprana a nivel del continente americano. Yo también creo que eso es importante destacarlo, ¿no? Que son pocas las evidencias en el 11.000, hace 11.000 años, de gente que de cosas de la costa que estén presentes en el interior, y eso ya está acá. Y como les decía, mueven cosas de la costa con fines alimenticios, pero también con fines tecnológicos, que también es súper interesante, ¿no? Cómo que uno abre la puerta a pensar cómo las conchas son más que simplemente un alimento, ¿no? De hecho, también en este mismo contexto nos aparecen otros pequeños restos de caracolitos que son parásitos de algas, lo que sugiere que hacia el 11.000 no solo estaban moviendo conchas de choro zapato, sino también estaban moviendo algas, que no se preservan en el registro arqueológico, pero tampoco sabemos muy bien cómo la ocuparon, pero podría haber sido para tema alimenticio o bien como uso para construir algún tipo de fibras, etcétera. Entonces, eso, haciendo la costa su aparición en el panorama regional muy tempranamente. Esa dinámica, ¿no? Sabemos que se da se mantiene más o menos estable, ¿no? Hasta aproximadamente 8.000 años atrás.
8.000 años atrás en que comienza eh, a darse un proceso medio inverso al que veíamos antes, ¿no? Si para los 11.000, 10.000 el mar estaba retraído y había muchos sitios bajo el agua, hacia los 8.000 se invierte esto, ¿no? Empiezan a aumentar las temperaturas en el planeta y el mar comienza a subir, ¿no? Y el mar sube aproximadamente como 2, 3 metros, ¿no? En la zona de Tongoy. Y por tanto, muchas de las zonas planos que vemos hoy día al sur del pueblo estaban básicamente inundadas, ¿no? Estaban cubiertas por el mar. Y eso generó, por tanto, un reordenamiento en cómo la gente vivía, ¿no? Porque en el fondo la gente que antes vivía mucho más hacia adentro del mar, ¿no? O próximo al borde de lo que es ahora, eh, producto de esta subida del mar, la gente tuvo que retrotraerse hacia el interior, ¿no? Y por tanto se empiezan a ubicar en pequeños, podríamos llamar espacios altos como los que vemos ahí cerca del humedal de Pachingo, todas estas terrazas altas que están hoy día siendo loteadas, esas son recurrentes con chales del, de hace 8.000, 6.000 años, ¿no? De hecho, este es un conchal que excavamos que se ubica hace, como ven, 6.000 años atrás, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Es que mientras la gente anteriormente se movía muy, muy intensamente y recurrentemente a lo largo de la costa, pero esta gente al parecer, en este momento, el 5.000, empieza a combinar un movimiento por la costa, pero también un movimiento con el interior, ¿no? Y empezamos a ver que hay varios sitios de hace 6.000, 5.000 años que sugieren la explotación de nuevo, muchos recursos malacológicos, algas, eh, lobos marinos, pero también la presencia de algunos de guanacos, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros recursos más próximos al interior, ¿no? Entonces, tenemos una explotación más bien, o una vía que es costera, pero siempre en movimiento y con articulaciones hacia, hacia el interior a través de las quebraditas, ¿no? Y, por ejemplo, este sitio del 4.600 antes de Cristo, hoy en día está como a 1 kilómetro del mar, ¿no? En ese momento estaba al borde del mar. Seguramente eso era un acantilado asociado con el mar. Pero en este momento también pasa algo súper interesante, y es que se empieza a generar una relación distinta con el mar. ¿En qué sentido? Los grupos previos, los grupos Huentelauquén, como veíamos, tenían un modo de vida muy costero, con mucha caza, mucha recolección costera, pesca, etcétera, pero que era como bien genérico, ¿no? En estos momentos, más hacia el 5.000, empieza a darse una, un conocimiento mucho más profundo del mar, ¿no? Que lleva a que la gente empiece a desarrollar instrumentos mucho más especializados para la caza y la pesca marítima. Empiezan a aparecer restos de anzuelos, por ejemplo, arpones, etcétera, que sugiere que se está consolidando, ¿no? Una forma muy, muy marítima de vivir, ¿no? Y que la par empieza a explotar de manera más fuerte esa costa. Y en esos momentos también la gente de la zona empieza a hacer estas puntas, estas bipuntas, que son unas hojas bastante delgadas, que tienen dos puntas que requieren una gran capacidad de elaboración, tecnológica para elaborarlas, porque son muy frágiles, ¿no? Y que obviamente sugiere que posiblemente combina aspectos económicos con aspectos ritual o de identidad de la gente de la zona, y que varias de estas han sido rescatadas en la zona de perdón, en la zona de Guanaqueros, ¿no? Pero aquí lo interesante es que estas puntas, ¿no? E instrumental similar en hueso, aparecen en la zona de Atacama, aparecen en la zona de Taltal, etcétera.
¿Qué quiere decir eso? Que de una u otra manera, las personas que vivían en Guanaqueros, en Guanaqueros, Tongoy en estos momentos, generaron lazos sociales a larga distancia con la gente, al menos de la zona de Taltal, porque comparten formas de hacer las cosas, ¿no? Y en Taltal sabemos que también que la gente es súper marítima, ¿no? Entonces, al parecer ahí hay un lazo de conexión de una vía profundamente marítima con unas relaciones sociales a muy larga distancia. Y eso mismo se consolida con esto, que es que Guanaqueros empieza a tener una alta ocupación de personas hacia el 5000. Estas son un video de unas excavaciones que hicimos el año pasado en el centro de Guanaqueros, que es un cementerio clásico que fue excavado hace muchos años de esta época y que marca como la aparición de los cementerios en la zona, ¿m? Hacia el 5000. ¿Por qué es tan importante esa aparición de los cementerios? Porque en el fondo la gente está empezando a tener una relación distinta con quienes con la gente que pobló anteriormente este espacio. ¿En qué sentido? En que la gente de Huantelauquén enterraba a sus muertos, pero nunca en cementerios, sino en sus casas, en sus pequeños campamentos donde paraban. Aquí encontraríamos con la conformación de estos cementerios, en que la gente vuelve una y otra y otra y otra vez a enterrar sus muertos, hay que se empieza a generar un lazo distinto con el territorio, ¿no? Como que hay una relación mucho más fuerte entre el mar, la identidad local y la memoria de habitar este espacio. ¿Por qué? Porque la gente siempre vuelve a enterrar a sus ancestros al mismo lugar en el que estaba antes, ¿no? Y por tanto reconocen esos espacios como un lugar de origen, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso empieza a dar un formato bien particular, ¿no? A la dinámica en estos momentos, ¿no? Que va a la par con un proceso de mucha mayor intensidad en la explotación del mar, pero también una relación mucho más cercana, como vimos con la popularización de ahí se me pegó de toda esta industria ósea asociada con los arpones, los anzuelos, etcétera, o instrumentos de hueso asociados también con sacar conchas que están pegadas a las rocas, ¿no? En el fondo, la construcción de una relación nueva y particular entre las personas, el territorio y el mar. Y esa relación que empieza hacia el 5000 se empieza a consolidar, se empieza a desarrollar en ese momento y se consolida durante el 5000, perdón, desde el 4000 antes de Cristo hasta inicios de la era cristiana. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer mucho más conchales en esta zona. Empiezan a aparecer mucho más conchales, que sugiere que hay más gente y que sugiere que hay un uso todavía más intenso del territorio, pero también aparecen otras dos cosas que sugieren un cambio en esa relación con el entorno, ¿no? Una de ellas son las piedras tacitas, que las piedras tacitas aparecen en la zona hacia el 2500, 3000 antes de Cristo, ¿no? Y que sabemos que las ocupan para moler recursos vegetales que están recolectando, ¿no? Pero ocurre que las piedras tacitas son más que eso. Las piedras tacitas también son un lugar de memoria. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ese, ¿no? Es un lugar donde yo muelo, pero antes sé que vino otra gente que estuvo moliendo, y sé que a la vez luego va a venir otra gente y va a estar moliendo. Entonces, las piedras tacitas, a través de sus oquedades, también contribuyen a la construcción, ¿no? De esa identidad y memoria con este territorio, ¿no? Que empieza con los cementerios. Y es interesante que aquí empieza a pasar algo que es único de esta zona y que, que hasta donde yo sé no ocurre en ningún otro lado, ¿no? Es que esa vida fuertemente costera, esa relación tan intensa que se tiene con el mar, no es solo con el mar, sino que
es también posiblemente con los humedales y con los recursos vegetales. Porque todas y todas quienes hemos recorrido este lugar, sabemos que si hay algo que abundan en Tongoy y Guanaquero son las piedras tacitas. Y esa abundancia de las piedras tacitas, lo que por tanto muestra es que ese habitar marino estuvo siempre, pero siempre, desde este momento, conjugado con los humedales y los recursos vegetales para, para la sobrevivencia. Entonces, y esto porque es súper interesante, porque si uno mira hacia el norte, esto no pasa en el norte. En la tercera región, en la segunda, en la primera, no hay piedras tacitas en la costa, ¿no? Es una vía marítima exclusivamente marítima. Y si uno lo mira para el sur, al menos, por ejemplo, si va para Patagonia, exactamente, completamente marítima. Si lo ve para el área mapuche, completamente marítima. Si lo ve para Chile central, hay un par de tacitas, pero nunca tanto como acá. Si uno lo ve en los vilos, tampoco hay tantas tacitas por acá. ¿Y por qué ocurre eso? Posiblemente porque el transecto que hay entre el río Limarí y el río Elqui, por lo que entiendo, es una de las zonas más prolíferas en humedales, en el territorio, ¿no? Y esa riqueza de humedal impactó directamente sobre la dinámica de la vida humana y la relación con el territorio, ¿no? Entonces, como les decía, hacia el 5000 empieza a construirse esta nueva relación con el territorio con varios hitos, ¿no? Aparecen los cementerios, identidad, memoria, historia, ancestralidad. Hacia el 2500 aparecen las piedras tacitas, humedales, la relevancia de los vegetales en conjugación con la costa, y de nuevo, historia, identidad y memoria. Y en ese mismo momento, hacia el 3000, aparecen las pinturas rupestres también en la costa. Y así como los cementerios no se mueven, son lugares de ancestralidad, las piedras tacitas no se mueven y son lugares de historia, el arte rupestre tampoco se mueve. Y también son lugares de historia, ¿no? El ser humano empieza a construir una un territorio muy particular en el que, por tanto, el reconocer que hemos estado en este lugar, ¿no? El reconocer a quienes estuvieron antes en este lugar y dejarles mensajes a quienes estarán después, pasa a ser una estrategia central de uso del territorio en esta zona. Todo eso, como les decía, entre el 5000 a.C. E inicios de la era cristiana, ¿no? Entonces va adquiriendo un matiz bastante único. Y ese matiz bastante único, como les decía, va asociado con un importante aumento de la población en esta zona, ¿no? Bueno, básicamente las pinturas rupestres, que son escasas en la costa, son hechas de carbón, de cobre, de matita, etcétera, ¿no? Pero también es interesante que en ese proceso de empezar a tener esta nueva relación con el territorio, ocurre que también empieza a haber harta más gente habitando. Y empieza a haber también esa nueva relación con el territorio, de una u otra manera es también una nueva relación entre las personas. Entre las personas, porque las piedras tacitas, los cementerios implican reconocer que hay ancestras comunes al grupo. Las piedras tacitas implican reconocer que puedo estar moliendo los granos con otra gente, ¿no? El arte rupestre implica reconocer, ¿no?, que lo que yo voy a marcar ahí lo va a leer otras personas. Y empiezan a aparecer con mucha fuerza también los adornos, con adornos en hueso, y muchas veces, bueno, básicamente en huesos de animales, que la gente empieza a aportar, ¿no? Entonces podríamos decir que así como a nivel del territorio, ¿no?, se empieza a decorar el territorio, los cuerpos humanos también se empiezan a decorar. Y eso es porque se está construyendo una nueva relación entre las personas y una nueva relación con el mar y una nueva relación con el territorio. Entonces, ese periodo, y sorry por detenerme tanto en esto, pero es un momento súper apasionante de la historia prehispánica local. Ese periodo, como decía, 5000, inicios de la era cristiana, podríamos llamar, es como un periodo de revolución cultural en la zona, súper fuerte, donde pasan muchas cosas,
y que van a marcar en cierta medida el futuro, pero donde el mar siempre es el protagonista, ¿no? Y de hecho, bueno, de estos sitios está lleno en toda la zona. Nosotros excavamos hace poco en torno a esta piedra tacita que está ahí en la entrada de Guanaqueros, que está al lado de la carretera, seguramente todas la han visto. Hicimos unas pequeñas excavaciones, todavía no tenemos las dataciones absolutas, para conocer cómo vivía esta gente. Bueno, y básicamente tenemos todo lo que dije aquí se refleja, porque en el fondo hay muchos restos de recolección marina, hay restos de lobo marino que fueron cazados, tenemos las piedras tacitas usadas para recolectar vegetales, y no aparece, ¿no? No aparecen instrumentos de hueso para explotar la costa, pero también nos aparecen adornos en hueso, que refrendan, por tanto, y creo que es interesante, cada uno de los sitios arqueológicos que hay en la zona, de una u otra manera, muestran cómo la gente vivió, participó y experienciou este proceso particular de transformación histórica, ¿no? Y eso, y esto también va de la mano con que sabemos que qué es lo que explotaron. Básicamente lo que estaban moliendo en muchas de esas piedras tacitas era algarrobo, que nos sale como bien recurrentemente en las piedras tacitas a partir de microfósiles, ¿no? Pero aquí viene una cierta inflexión. La gente que, como esto era tan relevante, ¿no? Esta ocupación, esta como nueva relación con el territorio, encontramos que hay muchos sitios que tienen piedras tacitas, zonas de vivienda y pinturas rupestres, ¿no? Y como los vegetales también eran parte importante, ¿no? de esta vida, estos grupos de la costa viven intensamente en la costa, pero también están haciendo algunos movimientos pequeños hacia el interior, básicamente hasta la zona de Ovalle. ¿Cómo sabemos? Porque hay pinturas, piedras, tacitas y conchitas en todo su espacio. Entonces, parece que en estos momentos se da un uso importante, ¿no? de la costa y ir subiendo por estas quebraditas hacia el interior, ¿no? Y es interesante porque es una lógica de una fuerte idea de integrar los distintos ambientes, no obstante la gran cantidad de orientación marina que tenía estas personas, ¿no? Y las huellas de este momento están súper presentes en esta zona de Tongoy, en la zona de Socos, ¿no? Para empezar, hay un sitio, posiblemente de esta época, en el patio de la señora Delia, ¿no? Que la otra vez lo vimos, ¿no? Pero en el sector próximo a Puerto Velero tenemos un gran sitio, el Pimiento, que es otro espacio de estos de vivienda, ¿no? De donde hay piedras tacitas, hay un par de pinturas rupestres y unos conchales bastante densos. Y que posiblemente este era un espacio donde la gente vivía. Hay fogones, la gente preparaba comida, ¿no? Dormía, hacía su vida normal acá, ¿no? Y la gente que estaba viviendo acá, lo que sí sabemos es que se iba a las dunas de Socos. Posiblemente iba a mariscar y en las dunas de Socos limpiaba los moluscos y se llevaba el molusco sin concha a este lugar al lado de Puerto Bolero o un poquito más adelante. Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque la duna de Soco está lleno de conchales arqueológicos y varios de esta fecha. En ese contexto, esa vida súper intensa en la costa, pero algo pasa que no tenemos muy claro, y es que a inicios de la era cristiana, la gente empieza a ocupar de forma menos frecuente la costa. O sea, ese pic de intensidad que hubo antes se baja. Baja y baja en asociación a dos cosas. Justo baja cuando aparece la cerámica en la zona del complejo cultural del Molle hacia el 100 después de Cristo, ¿no? Y esa bajada se relaciona también con dos elementos. Uno es que cuando aparece la cerámica, la gente
empieza a comer muy poca carne. Y eso es algo que pasa acá, pasa en la zona central de Chile, pasa en el noroeste argentino, es algo súper raro, pero aparece la cerámica y la gente deja de comer carne y por el contrario se vuelve media vegetariana. ¿Ok? Y eso tiene un problema con el vivir en la costa, ¿no? Y es que teníamos una dieta súper marítima antes que venía complementada con recursos vegetales, ¿no? Y en este caso, la gente aparece la cerámica y se gira al mundo vegetal. Y, el, gi- eso obviamente tiene relación con lo que venía antes, ¿no? Que empezaban a aparecer las piedras tacitas previamente y que mostraban un giro hacia lo vegetal, pero integrado con lo marítimo. Aparece la cerámica y nos desintegramos con lo marítimo en cierta medida y empezamos a darle prioridad a lo vegetal. Entonces la costa se ocupa menos intensamente y la gente se empieza a mover un poquito más al interior, más a todas estas quebradas que de Tongoy caen hacia la costa, ¿m? Al Valle del Encanto, a todos estos espacios. ¿M? Y por tanto, ¿quiere decir eso que desocupan la costa? No, no la desocupan, pero la ocupan de forma menos intensa. De hecho, el sitio que les comentaba aquí cerca de Puerto Obrero, lo siguen ocupando, pero con menos intensidad. Hay parte de las dunas de Socos que también están siendo ocupadas por estas primeras poblaciones con alfarería, pero con menos intensidad, ¿no? Y eso también implica que en cierta medida, ¿no? Estas personas con las primeras cerámicas que se relacionaron más fuerte con los vegetales, dentro de esa relación con el mundo vegetal, tal vez los humedales no fueron tan relevantes como lo fue la gente de momentos previos. ¿M? ¿Por qué? Porque optaron por irse hacia el interior, irse a estas quebraditas donde sabemos que están los esteros que generan una rica fauna arbustiva, ¿no? Aquí ¿cómo se llama? En la hacienda Tangue también existen varios de estos sitios, ¿no? Y sabemos que en la puntilla de Guanaqueros también hay un par de estos sitios, ¿no? Es decir, no se desocupa la costa, pero ya no es algo de ocupación tan fuerte como existía previamente, ¿no? Y esta misma gente también, como les decía, es la que deja de hacer pintura rupestre y empieza a realizar estos grabados famosos del Valle del Encanto, ¿no? Con estas grandes cabezas con atavíos cefálicos que implican que también nos están hablando de otra cosa, ¿no? Y seguramente eso nuevo que nos están hablando tiene que ver con este giro hacia lo vegetal, ¿no? Y el sitio principal al respecto, sabemos que el Valle del Encanto. ¿M? Y bueno, pero estas personas, ¿no? Con estas primeras cerámicas seguían con un modo más menos móvil, pero más bien en el interior. Y recién, ¿no? Hacia el 1000 después de Cristo, en la zona aparece el modo de vida agrícola, ¿no? La vida campesina, todos sabemos con la famosa cultura de Guita, gente que cultiva el maíz y que básicamente habita en el interior, ¿no? Pero sabemos que también habitan en la costa estas personas, ¿no? Y habitan en la costa, de nuevo, marcan una diferencia con lo anterior en el sentido en que empiezan a habitar próximos a los cursos de agua. ¿M? ¿Por qué? Porque son zonas cultivables. ¿M? Sabemos que en la senda del Tangue hay un par de sitios de aguita en donde mismo están cultivando hoy día. Sabemos que Tongoy tenía muchos sitios de aguita, ¿no? Y por tanto, en este momento, hacia el 1000 después de Cristo, la gente de Aguita genera otra relación con la costa. Obviamente la gente de Aguita explota la costa, sigue pescando, sigue cazando, ¿no? Sigue recolectando, pero a la vez está cultivando maíz, ¿no? Entonces, la costa se integra de una forma distinta en este momento con la vida de las personas. ¿Y por qué? Porque, como les decía, los grupos de Aguita son básicamente grupos agrícolas, campesinos, ¿no? Entonces, su foco está en el maíz. Eh, Su foco está en el maíz, pero no obstante, también hay varios conchales por este sector, perdón, varios conchales por este sector, al sur de Tongoy, que tienen evidencia de cerámica y aguita.
Y sabemos también que Tongoy y alrededores hay también cementerios, ¿no? Obviamente todos y todas conocemos que el cementerio más grande que hay, el Olivares, en La Serena, ¿no? Posiblemente porque había mucha más gente en época de Aguita viviendo en La Serena y alrededores, pero eso no implica que en Tongoy y en Guanaquero no ocurriese, ¿no? Sino que habían, pero en menor densidad y en relación con este mundo costero, ¿no? Y esta gente de Aguita, obviamente, también es parte de las que realiza arte rupestre. Realizan estos petroglifos y esos petroglifos en Tongoy existen, no son tan recurrentes como en el interior, pero interesante que en el interior toda la gente de Aguita hace los petroglifos en relación con rutas de movimiento, y en Tongoy el grueso de los petroglifos están en las quebradas para acceder al interior, en la misma lógica que el arte rupestre de Aguita del interior, ¿no? Y por tanto, tenemos una ocupación de Aquita que conocemos muy poco, ¿no? Se habrán dado cuenta que le hablé más bien de los grupos cazadores porque de eso es lo que tenemos más información. Pero también sabemos que la gente de Aquita, hacia el 1420, vivió un fenómeno extremo en esta zona y que fue un tsunami que ingresó por la Playa Grande, ¿no? Y que seguramente trastocó de manera significativa cómo la gente habitaba este sector del territorio, ¿no? Pero lamentablemente no sabemos mucho sobre qué es lo que generó, ¿no? Para la gente de Aguita. Y sabemos también que hacia 1450 después de Cristo, de una u otra manera, esta zona se globaliza. Y esto es súper entendido porque como que aquí vamos a volver al principio, ¿no? Al 10.000. Hacia 1450 esto se globaliza y, el, y este territorio es incorporado al estado incaico. De hecho hay un sitio de Aguita Inca que está aquí en la Senda del Tangue y que básicamente son sitios, de nuevo, que combinan el conocimiento ancestral de Aguita, de cómo habitar este territorio, de producir agricultura en este territorio con la explotación costera, ¿no? Pero ser parte del Estado incaico en ese momento, 1450, de una u otra manera, es una forma de globalización. Por algo tan simple, que uno podía tomar un camino y llegar al Cusco. Caminando, llegará cansado, pero llega, ¿no? Eh, pero hay una globalización en un segundo punto, y es que empiezan a llegar cosas de afuera, pero empezamos a mandar cosas para afuera. Y lo que se sabe es que en época incaica, la región de Coquimbo y Tongoy es súper relevante porque el Inca se orienta y aprovecha mucho la extracción de la macha y el jurel. ¿Y qué hace con eso? Lo manda para Argentina. Lo hace circular a Argentina, lo que hace que un recurso que acá es común y corriente, en Argentina sea un recurso muy valorado porque es escaso, ¿no? Y nos encontramos, por tanto, igual que en el 10.000 antes de Cristo, en las primeras ocupaciones humanas en este territorio, la costa está proveyendo al interior con recursos malacológicos, ¿no? Para las primeras ocupaciones que hay en el territorio, si se recuerdan, asociados a este mundo de Huantelauquén. Ahora, en época incaica, la costa está aprovisionando apoyando al Estado incaico en toda su dinámica de economía política para mantener las relaciones con los grupos de la zona vecina, ¿no? Y por tanto, como les decía, el Inca hace esa complementación de espacios aptos para la agricultura con explotación costera, ¿no? Ahí en la zona eh, ¿cómo se llama esto? De Hacienda del Tangue se expresa eso claramente, ¿no? Con estos sitios de ocupación de Aguita incaico, ¿no? Y bueno, y y por tanto, tenemos toda esta larga ocupación humana, ¿no? Que de Aguita, o ocupación en la costa, que también se ve impactada por la presencia colonial, de la cual conocemos muy poco, pero sí sabemos que las poblaciones indígenas de Aguita dejaron su huella, ¿no? Y que es todo este arte rupestre colonial que aparece en distintos sectores, y al parecer hay algunos cerca de Tongoy, ¿no? Que son escenas de monta o escenas de personas, de curas o gente con gorro, etcétera, ¿no?
Pero bueno, sé que ha sido como un recorrido muy largo en tiempo, pero corto en duración, largo en tiempo, perdón, de hablar y largo en tiempo cronológico, ¿no? Con mucha información, pero con información media desigual por momentos. Pero creo que ese recorrido nos permite apuntar un par de cosas, ¿no? Que creo que es súper importante. Primero, que Guanaqueros Tongoy tiene una memoria arqueológica súper extensa, ¿no? Que es un territorio largamente ocupado, 12.000 años de ocupación. Más intensa, menos intensa, pero 12.000 años. Y eso no se lo quita a nadie, ¿no? Por tanto, tiene una riqueza histórica bastante única, ¿no? Y claro, no es la riqueza histórica que encontramos en otros espacios monumentales, etcétera, pero es una riqueza histórica igual, ¿no? Es un rico patrimonio arqueológico que está conformado mayormente por conchales. Y me parece que esa riqueza histórica que nos dan los conchales, y como les decía, ok, no es monumental, no son pirámides, no son líneas de Nazca, ¿no? Pero la verdad es que ni las pirámides, líneas de Nazca serán interesantes, serán bonitas, pero la pregunta es qué nos enseñan, ¿no? Y creo que el patrimonio arqueológico de Tongoy tiene muchas cosas para enseñarnos, no para pensar el ayer, sino para pensar el mañana. Lo primero que tiene para enseñarnos, y en ese central, es el éxito de la vida en la costa, de la vida pescadora. Porque incluso cuando la gente se volvió completamente vegetariana, la costa siguió siendo ocupada. Menos intensa, pero siguió siendo ocupada, ¿no? Y por tanto, desde el 10.000 hasta época incaica, el habitar en la costa, recolectando y pescando, fue un modo de vida súper eficiente y a la vez súper valorado, ¿no? Y creo que eso es súper interesante porque muchas veces estas dinámicas de vida tradicional suelen ser consideradas menos relevantes, ¿no? Se prioriza el trabajo más desde la lógica oficina occidental que otros trabajos, ¿no? Y creo que esto demuestra todo lo contrario, ¿no? De hecho, el trabajo de oficina, Napo, arqueológicamente, históricamente, su validez serán 100 años, no tiene mucho más que eso, ¿ah? Comparado contra los 10.000 años de la riqueza y las potencialidades de la vida pesquera, son inconmensurables, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que nos muestra que a lo largo del tiempo, ¿no? El ser humano en este territorio ha sido capaz de generar distintas formas de relacionarse con el mar, ¿no? Con su territorio, ¿no? Y aquí, claro, hemos hablado más que nada, ¿no? De la cosa económica, de lo que sabemos, pero como lo veíamos con el arte rupestre, las piedras tacitas, los cementerios, el espacio costero es también un espacio de identidad, de territorio, de memoria, ¿no? De la relación entre nosotros como personas y la naturaleza, ¿no? Entonces creo que nosotros solemos pensar, ¿no? Que existe algo que se llama la evolución social, que pasamos de lo más simple a lo más complejo. Yo creo que eso no existe. No existe la biológica, sí, la social no existe. Lo que tenemos son distintas formas de vivir en relación con la naturaleza, ¿no? Y lo que muestra la arqueología de Tongoy y Guanaquero es que por miles de años desarrollamos formas de vivir con la naturaleza súper coherentes, súper bien articuladas, ¿no? Y, y por tanto nos muestra que como seres humanos somos capaces de crear a lo largo de nuestra historia diferentes formas de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Y por ende podemos ocuparlo como un recurso para pensar el futuro, ¿no? Dentro de la actual crisis socioecológica, en pensar nuevas formas para relacionarnos con este territorio, nuevas formas para relacionarnos con el mar y con todos los seres que componen el mar, ¿no? Un tercer punto, y que es crucial, son los humedales, ¿no? La relevancia de proteger estos humedales, porque parte del proceso histórico que se dio en esta zona es está directamente relacionado a que estén los humedales, porque le dieron un tinte a la historia de este lugar que es diferente
a la de todo el resto de la costa chilena, ¿no? Y por tanto, eh, eliminar los humedales es eliminar la memoria. Y es eliminar esa tradición, esa historicidad, ¿no? Y es eliminar también esas posibilidades de pensar otras formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Porque hoy en día los humedales están ahí, podríamos decir, existen, ¿no? Algunos están protegidos, otros no, pero están nomás. Pero no hemos generado formas de articulación coherentes con ellas para pensar el futuro que nos permitan cohabitar, ¿no? De manera armónica. Y finalmente, como te termino, me parece también súper relevante el hecho de que el pensar, por tanto, cuando recorremos todos estos lugares en la zona, sean pinturas rupestres, sean piedras tacitas, sean conchales, no pensarlos como algo del pasado, ¿no? Sino más bien pensarlos como algo del presente y del futuro, pensarlos como lugares. ¿En qué sentido quiere decir eso? Un conchal, una piedra tacita, una pintura es un punto de encuentro entre nosotros que estamos en el hoy y la gente del pasado que habitó este lugar, ¿no? Y tal vez desde esa reflexión, ¿no? Tal vez desde reconocer esa memoria, ¿no? De nuestra relación con el mar, ocupar todos esos espacios patrimoniales como puntos de encuentro para pensar el futuro, ¿no? Pero pensar en el futuro no solo desde nuestra propia mirada, ¿no? Sino desde la mirada y desde las experiencias de la gente que habitó este territorio por miles de años. Porque finalmente, cada conchal, cada piedra tacita, cada pintura rupestre, me parece a mí, es básicamente la huella de las experiencias de gente que coexistió con la naturaleza en este territorio a lo largo del tiempo. Y por tanto, eso es el mejor manual que podemos tener para tratar de imaginar un nuevo futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para no alargarme mucho más, en ese contexto, no quiero terminar sin agradecer aquí a la señora Delia y a gente también de Guanaquero, hasta Guanaquero, etcétera, quienes nos apoyaron, pues en el verano hicimos una exposición en ambos lados con pendones informativos de nuestros trabajos, de los 4 pendones, y la señora Delia ahí súper amable nos echó una mano recibiéndolo, instalándolo, etcétera, y también ahí Violeta y Jocelyn en Guanaquero. Así que y Romario. Muchas gracias por toda esta ayuda. Para nosotros es central que lo que hacemos se llegue para allá, y obviamente invitarlas a dos redes sociales que tenemos. Este año hemos estado flojos, debo reconocerlo, que es un Facebook y un Instagram donde subimos nuestras investigaciones, que es el Arqueología de la Cuarta Región. Pero que esperamos ahora en mayo empezar ya a, a actualizarlo. Cuando empecemos con las acciones de terreno. Así que esto, pues, ya hablé harto. Espero que no se hayan aburrido y muchas gracias. Pues, si tienen ahí dudas, consultas, comentarios.